Qué buenas tardes. No sé tú, pero la verdad el tiempo de la alabanza fue como un refrigerio, ¿no? O sea, poder ir delante de Dios y pues abrir tu corazón, o sea, decirle quién eres, o sea, cómo estás también el día de hoy, pero también teniendo esa esperanza de que Él te va a transformar, de que Él va a cambiar tu vida y de que Él te puede ayudar a conducirte conforme a su voluntad. ¿Sabes? Creo que cada vez que cantamos y lo hacemos sinceramente, nos estamos mostrando delante de Dios quiénes somos realmente. Y aparte también reconocemos nuestra fragilidad delante de un Dios todopoderoso, delante de un Dios que nos dice: tú eres mi hijo amado. Y al acercarnos a Dios a través de la alabanza, a través de la adoración, estamos diciendo a Dios: Dios, realmente te necesitamos. Y sabes, vamos a seguir y a continuar con nuestro estudio en el libro de Esdras. Hoy vamos a abordar el capítulo 8 y, como ves en pantalla, la misión más importante. Vamos a pedirle a los niños si pueden pasar ahí al salón con su maestra Cecia, por favor, en orden, sin gritar, sin correr. Igual ahí en sus boletines van a poder también guiarse en cuanto al contenido del día de hoy. Listo. Bien, como vimos la semana pasada, estuvimos viendo un poco en cuanto a un hombre con el favor de Dios. Y qué hermoso y aún qué maravilloso es ser un hombre y una mujer guiado y estando bajo el favor de Dios. ¿Sabes? Un hombre que a través de el avanzar, el leer, el meditar, en orar y de exhortar a los demás, está con su corazón ardiente, con sed de la palabra de Dios. Y un hombre que no solamente lee y medita en la palabra de Dios, sino que un hombre, como vimos la semana pasada, aplica la palabra de Dios. Es lo que quiere Dios de nosotros, que no seamos solamente oidores, como diríamos en mi país, calientabancas, sino que realmente podamos poner lo que Dios muestra en la práctica. Y sabes, en el capítulo 8 de Esdras, como vamos a ver el día de hoy, la misión más importante, vamos a ver la rapidez en la cual el pueblo de Dios va de alguna manera con una oración, pero también con una situación en la cual ellos están necesitados de Dios. Les surge estar cerca de Dios por la situación y los acontecimientos que más adelante vamos a ver en el capítulo 8. Un pueblo con ganas de que la mano de Dios se mueva a su favor. Un pueblo que tiene una gran responsabilidad de llevar el tesoro de la casa de Dios a la tierra, a Jerusalén, al templo. Y es algo impresionante que ellos van a ver la mano poderosa de Dios. ¿Sabes? La semana pasada vimos a Esdras, un hombre guiado por la mano de Dios, pero ahora el pueblo también va a tomar esa misma actitud de ser un pueblo conforme al corazón de Dios. Porque ¿quién era Israel? Era el pueblo escogido por Dios. Y como pueblo escogido por Dios habían fracasado innumerables veces. Su transitar errante en el desierto que marcó realmente su corazón. Y marcó realmente que ellos estaban caminando y estaban haciendo, pero realmente no estaban estando. Y bien, vemos a un Esdras también, un hombre divinamente escogido por Dios. ¿Sabes? En tiempos difíciles en los cuales estaban, en tiempos donde lo único realmente que podía consolar su corazón era Dios a través de un hombre que les recordara de que necesitaban volver. Y sabes, Dios escoge a Esdras y a otros hombres más, pero en nuestro relato vemos a un Esdras,
aquel que se encarga del retorno de los exiliados en Babilonia, del retorno a su lugar, al lugar que Dios había preparado para ellos, Jerusalén. Y había reunido más de 40,000 hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera. Y sabes, el rey de Babilonia le había concedido eso, de que ellos pudieran regresar a su tierra, como habíamos visto semanas anteriores también. Ahora hemos visto que la presencia de Dios es tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Es lo que vamos a ver en la enseñanza del día de hoy, de que la presencia de Dios le fue asegurada a un hombre que tenía temor de Dios. Y sabes, con esto empezamos. Si tú no tienes temor de Dios, la presencia de Dios no irá contigo. Sabes, Dios nos llama a eso, a que podamos ser hombres y mujeres que vivamos en temor a Dios. Porque ¿qué dice el libro de Proverbios? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. O sea, si tú quieres ser un joven, una jovencita, un niño, una niña, un adulto, una mujer, un hombre que quiere realmente ser sabio en la vida, tomar buenas decisiones, empecemos por temer a Dios. ¿Sabes? Y Esdras, un hombre que tenía tanto temor a Dios, va a guiar a un pueblo que muchas veces, como vimos, rebelde, como tú y como yo, que por más que Dios nos dice por ahí no, es Dios. Ya he pasado por ahí. ¿Sabes? No vamos a leer todo el relato de Esdras, capítulo 8, porque como vimos ahí hay varias familias, pero voy a leer el versículo 1 para poder entrar un poco ya al texto. ¿Sabes? La palabra de Dios ahí en Esdras, abramos ahí Esdras, capítulo 8, verso 1 dice: la siguiente es una lista de los jefes de familia junto con las genealogías de los que regresaron conmigo de Babilonia durante el reinado del rey Artajer. Que vamos a orar. Señor y Padre, en tu mano encomendamos este tiempo, que puedas ser tú hablando. Primeramente te pedimos perdón, Señor, si hay cualquier cosa que está impidiendo que nos podamos relacionar contigo. Señor, agudiza nuestros oídos, Señor, para poder escuchar el latir de tu corazón en esta tarde. Señor, obra de una manera impresionante y cambia nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Y bien, en primer lugar vamos a ver de que Esdras reúne a los exiliados de Israel y a los dispersos, que también, como vemos, los de Judá. Y Dios va a hacer algo. A través de Esdras va a levantar ese espíritu decaído y ese espíritu de probablemente lo llamamos actualmente como depresión. Probablemente había depresión en ellos, había desánimo, y Dios va a usar a Esdras para levantar el espíritu de este pequeño remanente, para también asegurar su llegada con bien, pero sobre todo acompañarlos, protegerlos, dirigirlos y guiarlos. Y en primer lugar vemos reclutados para viajar. Acompáñame ahí, vamos a leer versículo 15 al verso 20. Reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días. Mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado, descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarnos. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé a llamar a Joriarib y el Natán, quienes eran hombres con discernimiento. Los envié a ver a Ido, el líder de los levitas de Casifia, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Versículo 18. Como la bondadosa mano de Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hermanos e hijos. Serebías era muy sagaz, un descendiente de Mali, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel. También enviaron a Asabías, junto con Jesaías, de los descendientes de Merari, a 20 de sus hijos y hermanos, y a 220
Sirvientes del templo, perdón. Los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instituido originalmente por el rey David y sus funcionarios. Eran ayudantes de los levitas, todos estaban registrados por nombre. Entonces vemos aquí a Esdras. Definitivamente Esdras no solamente era el líder de este grupo, sino que estaba a cargo de esta gran expedición. Este viaje en el cual ellos se iban a aventurar, que cuando nosotros leemos este texto, Esdras empieza diciendo, ¿sabes qué? No hallé allí de los hijos de Leví. Ahora es interesante porque los levitas eran diferentes a los sacerdotes. Si bien eran la misma tribu, de los levitas eran los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero en sí, cuando nos referimos a los levitas, ¿cuál era la porción de ellos? A ver, ¿alguien recuerda? El sacerdocio, correcto. Y una de las cosas es que ellos no iban a heredar tierra, sino a través del sacerdocio, servir a Dios en el templo, etcétera, etcétera. Y entonces los levitas, en este caso, era la tribu más grande, ¿sabes? En la cual vemos a la familia de los sacerdotes que vienen de los descendientes ¿de quién? De Aarón. Bueno, sí. Tienen razón, venimos de Leví, pero donde se nos dijo por primera vez esto fue en Aarón. Ok, entonces vemos a Aarón también en esto, y estos eran hombres, personas obreras, eran esenciales para el servicio y todo lo que tenía que ver con el templo. Sabes, estas personas tenían ese cargo de servicio en el sistema estructurado como Dios reveló a Moisés también y al pueblo en ese entonces, para que ellos pudieran moverse de una manera con orden. Era el propósito de Dios siempre que hubiera orden. Entonces los levitas eran esenciales para el sistema de alabanza en el templo. Pero ahora vemos a un Esdras que quería promover eso, pero tristemente no se encontraban de alguna u otra manera. Sí habían sacerdotes, como vemos acá, mencionamos, se les llamó a algunos, pero necesitaban a más obreros. No sé, pero en nuestro, hoy por hoy, a veces está la casa de Dios, está el lugar a donde Dios quiere hacer su obra, está el lugar donde Dios quiere hacer crecer algo. Pero ¿qué faltan muchas veces? Obreros. Faltan hombres y mujeres que se pongan en la brecha y decidan obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces es lo que Dios está demandando en este versículo hacia nosotros. Está la obra y Dios obra de una manera impresionante, lo hemos visto, pero Dios necesita corazones dispuestos, que estén dispuestos a pararse en la brecha y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no tengo nada, no tengo ningún poder sobrenatural, pero tengo a tu Espíritu Santo y me voy a dejar guiar por Él para hacer todo conforme a tu voluntad. Y Dios te dice, no va a ser sencillo, hay un costo para que tú me sigas, niégate a ti mismo. Pero bien, en esta búsqueda de hombres, podemos pensar que tal vez, y digo pensar, que tal vez los levitas estaban cómodos en sus aposentos, o en donde ellos estaban en un lugar tranquilo, quién sabe. Probablemente estaban cómodos en la situación y al ver sus vidas en Babilonia, estaban con confort, con cierto confort en sus vidas. ¿Sabes qué decían? Pues no necesito un riesgo extra, no necesito algo extra. Y bien, es interesante también porque probablemente el pueblo, estos levitas, no estaban dispuestos para regresar a sus labores en el templo. No sé cuál hubiera sido la situación en sus corazones, pero algo era evidente. Al llamar, nadie contestaba. Entonces, Esdras va a hacer algo y va a escoger a personas que vayan y puedan de alguna manera como hablar al corazón de estos hombres. Llamarles la atención de una manera que ellos reconozcan que su propósito y para lo que Dios les llamó es para servirle. Y que había que dejar posiblemente esa vida de comodidad y ir al templo y servirle a Dios.
Creo que muchas veces tenemos que despojarnos de ciertas cosas que están impidiendo que, como los levitas, yo desarrolle lo que Dios me mandó. ¿Sabes? Dios habla directo y de una manera impresionante a través de su palabra. ¿Y Él qué quiere? Que podamos obedecerlo. Es lo que Jesús insistía, que era la obediencia. Porque si lo amamos es porque realmente guardamos sus mandamientos. Y si no guardamos su mandamiento, no lo estamos obedeciendo. Por tanto, ese amor que profesamos decir es falso. O posiblemente no falso, más bien es circunstancial. Te amo, Jesús, porque me diste esto, o porque estoy cómodo con esto, o porque a través de tu palabra tengo esto. Vemos también que Esdras, en estos pasajes, va a hablar a personas. Esdras tenía el dinero, pero él también tenía la autoridad que necesitaba para llamarle la atención a estos hombres. Esdras, al hacer el primer llamado, no tomó eso como un fracaso. Esta gente no quiere. Esa gente no quiere servir, sino que se esforzó y fue un poco más allá. Y delegó a personas que él sabía, dice la palabra de Dios, que eran personas doctas. ¿Sabes? Personas que Dios iba a usar para hablar al corazón de esos hombres. Para traer al corazón de esos hombres ánimos que se pudieran levantar e ir a servir a Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros leemos los versículos 18 al 20, vemos a Serebías. Este hombre respondió al llamado. Sus hermanos, sus hijos, los de su casa respondieron al llamado y decidieron, ¿sabes?, ir al servicio de Dios. ¿Sabes? A través de este pequeño o corta porción de las Escrituras, creo que aprendemos algo. Y ¿sabes? Como dice acá en pantalla, reclutados para viajar. Y tú y yo, somos reclutas en esto que se llama el ministerio, la obra de Dios. Dios nos reclutó conforme a su gracia, pero también conforme a su soberanía. Y ¿sabes? Recluta, no esperes ser reclutado. Al contrario, busca oportunidades para alistarte voluntariamente. No obstaculice la obra de Dios por falta de disposición. Dios está obrando, pero a veces nosotros estorbamos el proceso. Y ¿sabes? No quiero que lo tomemos a mal, sino al contrario, que podamos animarnos con esto. Recordemos que el regreso de Esdras a Jerusalén se frenó, mientras estos hombres no querían. Pero él, con un corazón decidido, se esforzó y los animó, los convocó. Dios, hermanos, nos ha dotado de habilidades. A través de su Santo Espíritu nos ha dado dones que podemos ponerlos a su servicio para la edificación no mía, para la edificación de la iglesia de Dios. Así que todos tenemos el 100% para servir a Dios. Nadie tiene un 90%. Porque si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros y ese mismo Espíritu nos capacita a través de los dones, tenemos el 100% para la obra de Dios. ¿Qué hay que tener? La última palabra de acá, disposición. Es lo que necesitamos para, de alguna manera, servir a Dios. Entonces, no esperemos a que la hermana realice siempre la misma acción y yo no tengo disposición para ayudarla. No esperemos a que me digan que tengo que hacer esto, o no esperemos a que me digan que tengo que llevar las sillas. Hay que tener disposición. En cada una de las cosas que hagamos necesitamos disposición. Y sabes, un versículo que me gusta mucho y ejemplifica esto de que realmente estamos capacitados es ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es interesante, porque dice cada uno conforme al don que ha recibido. Dios te dio un don. Y sabes, ese Dios te pide que lo pongas a su servicio, para su obra, para la edificación de los demás. Pero ten la seguridad de que ese mismo Dios que te pide que lo hagas, ese mismo Dios te acompaña a hacerlo.
En segundo lugar, vamos a seguir avanzando y vamos a ver humillados para orar. Vamos a leer acá en Esdras capítulo 8, verso 21 al 23, dice: allí, junto al canal de Aba, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Verso 22, pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre nosotros los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Verso 23, así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración. ¿Sabes? Mientras los judíos exiliados se preparaban para regresar a Jerusalén, Esdras llamó a la nación a el ayuno, a ayunar. Los animaba, pero algo interesante, y quiero que lo veas conmigo, es que no era ayunar por ayunar, sino que había un propósito por el cual se quería ayunar. Entonces, cada vez que nosotros podamos tener esta actitud de ayunar, tenemos que hacerlo con un propósito, pero también teniendo un objetivo en mente. Entonces, veamos aquí en pantalla un triple propósito. Y en primer lugar vemos que primero era pedirle a Dios que los guiara por el camino recto, como vemos acá. Pero vemos también que hay un énfasis en esto. Y el énfasis, como vemos, es la dirección. ¿Sabes? Esdras fue bien oportuno y directo en ir delante de Dios y decirle al pueblo también, por esto y esto vamos a ayunar, para que la mano protectora de Dios esté con nosotros, para que Él nos guíe, nos dé sabiduría en cómo vamos a caminar, qué debemos hacer, hasta dónde vamos a llegar. Y Esdras lo pide a Dios que lo guiara por el camino recto. ¿Sabes? Creo que muchas veces estamos faltas de la dirección de Dios en nuestras vidas. Y empezamos a tomar nuestros caminos, como menciona ahí Proverbios. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes? Es triste que a veces nos sentimos tan bien preparados para la vida sin haber estado todo el tiempo oportuno y tomamos nuestras decisiones conforme a nuestra percepción de las cosas. No es que yo lo veo así, por lo tanto voy a tomar esta decisión. Yo creo que me va a favorecer esto, por lo tanto voy a orar de esta manera. Esdras le dijo al pueblo, ya basta de la manera tradicional como hemos estado guiándonos. Ya basta. Hay que buscar la dirección de Dios. Hay que buscar su guía, porque Él va a estar con nosotros durante el camino. ¿Sabes? En segundo lugar vemos que el segundo propósito es pedirle a Dios que protegiera a los niños. ¿Sabes? Y no solamente a los niños, sino que a todo el pueblo en general. Ahora, algo interesante de esto, y quiero que puedas ahí estar conmigo, es que recuerda, más adelante vamos a ver, pero en el capítulo anterior vemos todo lo que el rey le dio al pueblo de Israel. Muchísimo oro, plata, bronce, etcétera, etcétera. Ahora imagínate, un pueblo pequeñito iba a llevar toneladas de oro y toneladas de plata durante un camino nada difícil. Un camino que ellos iban a recorrer, vimos la semana pasada, a ver si alguien recuerda, ¿cuántos meses? 4 meses. En 4 meses ellos iban a recorrer este camino. Y no en un auto, sino caminando, probablemente con camellos, caballos, etcétera, etcétera. Pero ellos viajaron alrededor de 1,440 kilómetros, llevando con ellos todo este oro, toda esta plata. Y por eso es que Esdras le pide, ¿sabes qué? Dios, ayúdanos, protégenos, o sea, que tu mano poderosa esté con nosotros, que no hayan ladrones que quieran venir a llevarse lo que es tuyo. Señor, cuídanos, que podamos llegar a nuestro lugar de destino y que tus cosas puedan llegar a tu casa.
Era el propósito del corazón de Dios. Era el propósito del corazón de Esdras también. Y el énfasis en esto, en este ayuno, era la ayuda de parte de Dios en el camino. Y finalmente vemos el tercer propósito: pedirle a Dios que protegiera sus posesiones, como ya te mencioné. Y el énfasis era esto, que Dios pudiera cuidar de lo que ellos llevaban. Era muchísimo, no sé, si tú pudieras ahí llegar y imaginarte, piensa en 1 tonelada. Ahora, ¿cuánto de este espacio podría llenar 1 tonelada? Ahora piensa en que solamente de oro eran 22 toneladas. ¿Cuántos tráileres se necesitaba? ¿Cuántos vagones necesitas para llevar todo esto? Yo, la verdad, no pude sacar la cuenta ni un estimado, pero realmente si me hago la idea de que probablemente en un vagón cabe 1 tonelada, 22 vagones y ya se arma el tren, ¿eh? Y la verdad es bastante. Entonces, por eso era la urgencia de que Dios les ayudara durante el camino. Recordemos, el transitar por este lugar, por este terreno, era realmente un territorio difícil, un territorio también peligroso, como mencionaba anteriormente. Y durante 4 meses era cuestión de ir, llegar a un lugar, reposar, tomarse un descanso y continuar. ¿Y tú crees que ellos no llamaban la atención por todo lo que llevaban? Claro que sí. Y algo que me llama mucho la atención de Esdras es que él anteriormente le había dicho al rey que la mano protectora de Dios estaba con quienes lo adoraran. Y él, al acordarse de esto, que le dijo al rey: ¿sabes qué? Si nosotros tenemos a Dios, no necesitamos más nada. No necesitamos jinetes, no necesitamos gentes que vayan con sus carros de guerra protegiéndonos. Si Esdras se lo pedía al rey, ¿el rey se lo iba a dar? Claro que sí. El rey estaba dispuesto a apoyarlo. Pero Esdras no se lo pidió. Porque él dijo en su corazón: ¿sabes qué? Como tú y yo decimos muchas veces, mayor es el que está conmigo. Y Esdras tenía temor de Dios y sabía de que Dios lo iba a llevar al lugar donde él tenía que llegar. Y que Dios era suficiente. Y que no necesitaba ninguna ayuda extra. Creo que a veces somos como necios. Porque vemos que Dios está orando, pero a veces queremos ayudarle a Dios. Cuando realmente no podemos ayudar a Dios. Dios ya sabe lo que va a hacer. A nosotros nos toca someternos a la voluntad de Dios. No pensemos que por hacer algo extra voy a ayudar un poco más al propósito de Dios. Esdras lo tenía bien claro. La mano poderosa y protectora de Dios va a estar con nosotros. Él nos va a llevar, Él nos va a guiar. Entonces por esto Esdras oraba. ¿Sabes? Del versículo 21 al 23 vemos esto. Antes de hacer los preparativos físicos, de arreglar el equipaje, de arreglar el oro, la plata, el bronce, antes de arreglar todo eso, Esdras llama y convoca a un ayuno y oración. Y sabes, esto es interesante porque Esdras, primeramente, quiere que la gente se prepare de una manera espiritual para mostrar su dependencia y protección de Dios, como vemos en pantalla. Sí. Hasta que salga toda la imagen completa. Bien. Y vemos aquí que antes de emprender el viaje de Esdras emprendemos lo siguiente. Esdras se preparó espiritualmente. En segundo lugar, sus oraciones y ayuno los prepararon espiritualmente al mostrar su dependencia en la protección de Dios. Su fe de que Él tenía el timón. Y en cuarto lugar, su afirmación de que no eran lo suficientemente fuertes como para realizar el viaje sin Él. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos delante de Dios y pedimos la ayuda de Dios, es porque reconocemos esto último, que no somos lo suficientemente fuertes para realizar cualquiera que sea lo que quieras hacer. Sin Dios, dice, ¿sabes qué? Es imposible. No soy fuerte para esto. Y Esdras lo reconoció de esta manera. ¿Sabes? Cuando nosotros tomamos el tiempo para pensar de la manera que lo hizo Esdras, podemos considerar esto, de que antes de poder emprender un negocio,
Antes de poder hacer esta actividad, tengo que prepararme espiritualmente. Debo reconocer de que hay una batalla que se está librando en mi alrededor y de que Dios es el único que me puede proteger, cuidar, guiar, dame su dirección. ¿Sabes? Esdras conocía las promesas de Dios. Esdras sabía de que este Dios iba a proteger a su pueblo. Esdras sabía de que si pedía, Dios lo iba a hacer, porque estaba en el corazón de Dios. Él también sabía de que él podía apropiarse de las bendiciones si tenía una vida que se basaba en el temor a Dios. ¿Sabes? Sus oraciones fueron contestadas porque él, al ayunar, como vemos en este segundo punto, se humilló delante de Dios. Entonces, cuando nosotros ayunamos, hacemos eso. Nos humillamos delante de Dios. Ahora vamos a ver, ¿qué es el ayuno? ¿Sabes? La palabra ayuno, dice acá, significa abstinencia. El ayuno bíblico es abstinencia total o parcial de los deseos carnales y naturales con el propósito de dedicar su tiempo para el crecimiento espiritual de su hombre interior y el afinamiento de sus sentidos espirituales para la guerra espiritual. Como vemos en muchos lugares de las Escrituras, se nos habla del ayuno. Vemos ahí, si tú lees los Salmos, vemos al salmista muchas veces diciendo una expresión. Dice, mi alma está afligida. Y sabes, esto de que mi alma está afligida es de que realmente él está haciendo esto. Está reconociendo de que no es nada delante de Dios. Y él tiene un propósito, un objetivo por el cual él va a orar y a ayunar delante de Dios. Y recordemos, es una actitud piadosa. ¿Sabes? Esto me lleva a pensar en los discípulos y ellos decían, bueno, ¿cómo se quita este mal, no? ¿Y qué les respondió? Con ayuno y oración. ¿Sabes? Esta situación sobrepasaba a los discípulos. Ellos no entendían o no se explicaban el cómo. Ya lo habían visto, pero ellos decían, no estamos capacitados de alguna otra manera para esto. ¿Cómo nosotros podemos obrar de esta manera? Ayuno y oración. ¿Sabes? Creo que este tema del ayuno fue algo desafiante en la semana en mi vida de manera personal. Y te lo comparto, porque muchas veces hemos escuchado del ayuno, hemos escuchado de la oración, pero a veces simplemente como un tema superficial, ¿no? O sea, y eso es bastante triste, porque si tú no oras, difícilmente vas a ayunar. Entonces, yo estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que ayuné? Y me fui por allá, por los años 2013. Y dije, wow, o sea, sí ha pasado mucho tiempo. Y la última vez que ayuné no fue porque yo tomé la decisión de hacerlo, sino porque en la iglesia dijeron, vamos a ayunar. Y yo ayuné porque la iglesia lo hizo, sin ningún propósito u objetivo. Simplemente lo hice. Y sabes, esto realmente me dio vergüenza delante de Dios. Porque dije, Dios ha estado conmigo durante todo este tiempo. Ha hecho cosas grandes en mi vida. Yo lo he visto obrar. Pero no he tenido esta actitud de dependencia absoluta en Él. De tomar un tiempo, 1, 2, 3 horas y ayunar. Y sabes, en el ayuno, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar cortos tiempos. Sin la necesidad de agua, sin la necesidad de aún el chicle, sin la necesidad de comer y poder tomar cortos tiempos de poder leer la palabra y orar. Orar de una manera específica, por personas, por cosas que le estás pidiendo. Es la manera como Dios quiere que lo hagamos, que nos acerquemos a Él de esta manera. Pero sabes, vemos en Esdras que Él lo hizo con propósitos. Y ahora vemos los propósitos de Dios cuando nosotros ayunamos. Sabes, el primer propósito que vemos es que Dios quiere que nosotros nos sintamos afligidos. ¿Sabes? El ayuno es un ejercicio espiritual para tiempos de crisis, podríamos decir. ¿Sabes? Esdras lo usó en una situación realmente alarmante. Una oración en donde solo el poder de Dios y nada más lo podría llevar a salvo. ¿Sabes? Cuando necesitamos afligir nuestra alma, dice la Biblia, hasta la más profunda
humillación delante de Dios. Pero bien, vamos a ver qué es la palabra afligir. La palabra afligir significa sentir pesar, lamentación y tristeza. Y dice que también la palabra afligir, el alma, en muchas ocasiones está relacionada con la palabra ayuno, como mencionamos. En segundo lugar, vemos también que otro propósito es que Dios busca esto, y es dirigirnos, según el capítulo, el versículo 21 de Esdras capítulo 8. Vamos a recordarlo, dice: en oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Buscaba esto de parte de Dios, dirección de parte de Dios. Entonces, contar con la guía del Señor para todos nuestros asuntos. Déjame decirte que es de vital importancia. Porque si Dios no ayuda en lo que estamos haciendo, o si no sentimos la presencia de Dios en lo que estamos emprendiendo, creo que eso realmente no es satisfactorio y tampoco podría considerarse como un éxito. Porque donde Dios no trabaja, ahí no hay éxito. Entonces podemos nosotros ver esto, que donde yo veo el ayuno como esto, pienso que es como nosotros tomando esta actitud. Da cuenta que tú y yo estamos ciegos y alguien se nos acerca voluntariamente para ayudarnos, nos toma de la mano y nos comienza a guiar hacia donde tenemos que llegar. ¿Sabes? El ayuno es así. ¿Sabes? Tú estás ciego, pero estás consciente de que alguien que no lo está, te está guiando. ¿Sabes? Y esa persona está cuidando de ti y quieres de que tú, es Dios guiándote hacia el propósito que Él tiene para ti. Entonces, cuando tú y yo ayunamos, podemos ver esto. Esdras nuevamente repite esto. Y el último propósito es proveernos. Versículos 22 al 23, Esdras recuerda esto: la mano protectora y poderosa de Dios estará con nosotros. Y Esdras lo dijo bien seguro, porque él tenía a Dios. Y él sabía de que Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso, y de que Dios estaba con él. Esdras estaba consciente de que absolutamente todo proviene de Dios. Esdras lo sabía y lo conocía muy bien. Así que Esdras dijo: ¿sabes qué? Si todo es de Dios, yo nada más confío en Él. Y es lo que tú y yo debemos hacer, en todo. O sea, si tú y yo podemos estar conscientes cada día de que todo es de Dios, vamos a tomar esta actitud y decir: ¿sabes qué? Pues entonces voy a confiar en Dios, si todo procede y todo viene de Él. Entonces nosotros podemos tomar esa actitud y nosotros podemos ayunar cuando necesitamos, por decirlo así, un milagro de parte de Dios. ¿Sabes? Podemos nosotros ayunar cuando necesitamos un toque, por decirlo así, glorioso de la mano de Dios en nuestras vidas. Podemos ayunar cuando necesitamos una provisión maravillosa de Dios. Podemos ayunar cuando necesitamos un trabajo. Podemos ayunar cuando necesitamos una pareja. Podemos ayunar cuando queremos que Dios esté realmente en todo lo que nosotros hagamos. Podamos ayunar también cuando sentimos que la decisión que voy a tomar es trascendente y necesito su guía soberana para la buena toma de decisiones. Creo que al leer este texto, a mí me desafió a esto, a tomar esa actitud de ayunar, tomarlo como algo importantísimo, de poder ir delante de Dios, orar y decir: ¿sabes qué, Dios? Te entrego este tiempo para que tú me hables a través de tu palabra, pero también te entrego este tiempo para que me aflijas y yo pueda humillarme delante de ti, para que tú me dirijas y yo pueda conocer hacia dónde me quieres guiar, pero para que tú me proveas también. ¿Sabes? Podemos nosotros pedirle todo esto y podemos preparar nuestro corazón con humillación delante de Dios, confesando nuestros pecados, exaltando su grandeza, pero también debemos pedir perdón. Y como dice la Biblia, no dudando nada. ¿Sabes? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, arrastrada y echada de aquí para allá por el viento. Y es la manera como tú y yo debemos de ir, no dudando nada, estando conscientes de que el Señor va a escuchar nuestra oración y de que Él va a contestar. Y en último lugar,
vemos al pueblo de Dios también junto con Esdras siendo honrados para administrar. Del versículo 24 al 36 va a haber una descripción de lo que pasó, de lo que aconteció luego de que ellos estuvieron cerca. Mira, voy a leerte, ahí versículo 26 dice, pesé el oro mientras se lo entregaba a ellos y el total sumaba lo siguiente: 22 toneladas de plata, 3.400 kilos de objetos de plata, 3.400 kilos de oro, 20 recipientes de oro equivalente al valor de 1.000 monedas de oro, 2 objetos finos de bronce, pulido tan valiosos como el oro. Luego les dije a los sacerdotes, ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. Versículo 29, cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los jefes de Israel, quienes los pesarán en los depósitos del templo del Señor en Jerusalén. Versículo 31, el 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Ahava y nos dirigimos a Jerusalén. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos 3 días. Versículo 35. Luego los desterrados que habían regresado del cautiverio sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel. Ofrecieron 12 toros por todo el pueblo de Israel, además de 96 carneros y 77 corderos. También sacrificaron 12 chivos como ofrenda por el pecado. Todo se ofreció como una ofrenda quemada al Señor. 36. Los decretos del rey fueron entregados a sus funcionarios de más alta posición, y los gobernadores de la provincia situada al occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo y el templo de Dios. ¿Sabes? Vemos la conclusión de este viaje, un viaje extremadamente peligroso, pero un viaje que desde el primer momento ellos sabían de que era Dios guiándoles, porque buscaron su dirección, porque buscaron su guía, porque no hicieron nada si Dios no les guiaba. Esdras hizo que el pueblo tomara esta actitud. ¿Sabes? Todos los objetos, me llama la atención este texto, todos los objetos utilizados para el servicio al Señor eran santos, separados únicamente para ese propósito. Asimismo también cada hombre que cooperaba en el servicio era santo, separado con un propósito especial. ¿Sabes? Tú y yo somos santos por Cristo Jesús, pero para que cumplamos un propósito. Dios ya lo estableció. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué pide Dios de nosotros? Que podamos tener esto, ser un hombre y una mujer que tema a Dios. Y cuando tememos a Dios, Dios hace cosas asombrosas. Dice Jeremías, clama a mí. Es parte del ayuno, es parte de la oración. Y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Entonces, algo que quiero hablar ya para terminar este tiempo es en cuanto a la mayordomía. Entonces vemos acá, ¿qué es la mayordomía? La mayordomía consiste en hacerse cargo con dedicación de todo lo que le ha confiado Dios. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que el pueblo estaba cargando y llevando mucho. Y creo que Dios nos ha dado tantas cosas. Y si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿soy digno de llevar o de tener todo lo que Dios me ha dado? Posiblemente la respuesta sea, sí, creo que Dios me ha preparado para eso. Posiblemente en tu corazón, sabes, dice, yo creo que Dios me ha dado muchísimo más de lo que le pedí y aún muchísimo más de lo que merezco. Porque, cayendo en cuenta, la verdad es que no merezco nada de Dios. Pero, ¿sabes? La mayordomía, Dios usó al pueblo para que se acordara de algo, y era este tema, la mayordomía. Y yo lo resumí así, la mayordomía es eso, hacerse cargo con dedicación de todo lo que Dios te ha confiado. Todo, tus hijos, todo, tu dinero, tu economía, tu casa, todo lo que Dios te ha confiado, dedícate y hazlo para Dios. Cuando nosotros vemos esto,
vemos que el pueblo se le confió honra. ¿Sabes? Todos somos honrados cuando primeramente somos humillados. Entonces, que nosotros podamos tomar esa actitud. Humillémonos delante de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. A su debido tiempo, hermano. A su debido tiempo, hermana. Dios sabe por lo que estás pasando. ¿Y Él qué pide de ti? Que temas, que esperes en Él, que confíes en Él. Y en su tiempo, Él te recompensará en público. Pero todo empieza con el temor en lo secreto, allí en donde nadie te ve. Había muchos enemigos en todas partes, pero Dios protegió a su pueblo. ¿Sabe? Habían tantos adversarios, tantos peligros, pero Dios cuidó de su pueblo. ¿Sabes? Hasta los peligros que nosotros tenemos en nuestro día a día nos llevan a esto, a pedir oración, a ayunar delante de Dios. Dios un día nos pedirá cuenta de todo lo que nos ha dado y tenemos que responder como Esdras, que no lo hiciste por tu cuenta, sino que dependiste totalmente y plenamente en Él. ¿Qué es lo que Dios ha confiado hoy a tu vida? ¿Lo has guardado de la manera que Él te ha pedido? ¿Has confiado en Él? ¿Realmente has dedicado tu vida en ser un buen mayordomo de las cosas que Dios te ha dado? Quiero que podamos meditar en eso en esta tarde. Y sabes, y recordar de que Dios es poderoso y de que su mano, como menciona Esdras, solamente, y esto quería decirlo al final, solamente la mano poderosa de Dios está, ahí el versículo, ahí lo busco, está, versículo 22 dice: después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran. Pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Cuando tememos a Dios, seguramente lo vamos a adorar con todo nuestro corazón. Pero cuando hay un desorden en nuestras prioridades y Dios no es el primer lugar, estamos abandonando a Dios. Hermanos, pensemos en esto y reflexionemos en que Dios tiene que estar al tanto de todo lo que hacemos y de que podemos ser buenos mayordomos si tenemos temor de Él. Tú puedes ser una mujer, un hombre con temor de Dios si empiezas a guardar su palabra y a saber quién es Dios para tu vida. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Señor por tu palabra. Señor, te rogamos que tú puedas encaminar nuestro corazón a la oración. Que puedas encaminar nuestro corazón, nuestros pensamientos a ayunar. Que tú puedas afligir nuestro corazón con tu palabra y que nosotros podamos honrarte. Que podamos buscar tu dirección, que podamos presentar nuestra petición para poder recibir esa gracia y ese oportuno socorro. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles, Señor. Que aún en donde nadie nos ve, estemos siendo buenos mayordomos de lo que tú nos has dado. Señor, que la misión más importante en nuestra vida es que podamos